Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Zhang para hablar sobre 2026 y lo que podemos esperar. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Gracias, Karen. Así que eres conocido por utilizar patrones históricos y teoría de juegos para predecir la dirección de la geopolítica. Desde la elección de Trump hasta la invasión de Irán, has acertado bastante. Así que pensé, ¿quién mejor para preguntar qué podemos esperar de este año 2026? Y desde luego, hemos tenido un comienzo bastante difícil. Pero antes de mirar hacia 2026, puedo preguntarte, ¿qué es lo que hace que tus predicciones geopolíticas sean más precisas? ¿Te basas en la estructura económica, la política de las élites, la ideología o el equilibrio militar cuando evalúas 2026? Sí, así que utilizo la teoría de juegos y básicamente veo la geopolítica como un juego en el que distintos actores intentan maximizar su propio interés. Así que no me fijo realmente en la ideología, básicamente me centro en el interés propio. Entonces, para 2026, ¿cuáles dirías que son las principales cosas en las que te estás fijando? De acuerdo. Así que para mí, creo que el gran acontecimiento de 2026 será en abril, cuando Trump visite China en una visita de Estado, la primera de su segundo mandato. La relación entre Estados Unidos y China será la gran cuestión de 2026. Rusia y la guerra en Ucrania están básicamente bastante estabilizadas. La situación se ha asentado. Lo que ocurra entre Europa, la OTAN y Rusia, podemos preverlo más o menos con facilidad. Pero lo que realmente está en el aire es la relación entre Estados Unidos y China. Lo que Trump quiere hacer es ir a China y negociar un gran acuerdo entre China y Estados Unidos. Recuerda que en 1971 Nixon retiró el dólar estadounidense del patrón oro y el dólar pasó a ser de libre flotación. Para estabilizarlo y darle valor, hizo dos cosas. Lo primero que hizo fue establecer el petrodólar, lo que significaba que Arabia Saudí solo permitiría que su petróleo se comprara con dólares estadounidenses. Lo segundo que hizo fue visitar China para abrirla al mundo. Así que lo que hizo Estados Unidos en la década de 1980 fue transferir tecnología y conocimientos a China y abrir su mercado para que China se volviera dependiente del dólar estadounidense. Durante unas cuantas décadas, esa relación funcionó muy bien, pero luego Estados Unidos empezó a abusar de su privilegio exorbitante. Comenzó a imprimir demasiados dólares y a involucrarse en guerras en Oriente Medio que hicieron que la deuda se disparara. Después llegó la crisis financiera mundial de 2008-2009 y China empezó a preocuparse mucho más por el valor y la estabilidad del dólar estadounidense. Entonces comenzó a intentar internacionalizar el yuan. Creó algo llamado el Corredor del Oro, la Bolsa de Oro de Shanghái. Así que está intentando recalibrar el mercado financiero para hacerlo mucho más estable y que China tenga mucha más soberanía en el sistema de comercio global. Y esto ahora está desestabilizando el dólar estadounidense. Lo que Trump quiere hacer es obligar a China a seguir comprando dólares estadounidenses. Porque recuerda, si China se deshiciera de todos sus bonos del Tesoro de Estados Unidos, habría una crisis de deuda soberana en el país. Así que Trump necesita averiguar cómo liberalizar los mercados financieros chinos y conseguir que los chinos sigan comprando más dólares estadounidenses. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Al invadir Venezuela, lo que Trump espera es obligar a China a comprar petróleo utilizando dólares estadounidenses. Entonces, ¿de dónde obtiene China la mayor parte de su petróleo? Lo obtiene principalmente de Oriente Medio. Así que, si Trump atacara a Irán y desestabilizara Oriente Medio, China se vería obligada a depender más del hemisferio occidental para su suministro de petróleo. Pero no solo por el petróleo, también por la plata, el oro, el litio, el cobre
Básicamente todos los minerales que China necesita para impulsar su industria de vehículos eléctricos y su industria de inteligencia artificial. Esta es, por tanto, la gran estrategia que se está desarrollando, en la que Trump está llevando a cabo todas estas guerras en todo el mundo para estrangular la economía china y hacer que China dependa del hemisferio occidental para su abastecimiento. Y entonces China se verá obligada a comprar más dólares estadounidenses. Ese es el Groves por main step pasando ahora mismo en 2026. Pero parece que esto puede ir en ambas direcciones. Porque si Estados Unidos realmente quisiera que China utilizara el dólar estadounidense, y de nuevo, hay muchas ventajas para China al usar el dólar estadounidense, entonces querría hacer, supongo que hasta cierto punto, exactamente lo contrario. Es decir, crear confianza en un sistema económico internacional abierto y predecible en el que impere el Estado de Derecho. El problema de imponerlo por la fuerza es que sugiere que todas las normas se han dejado de lado. Si se observan los esfuerzos por aislar a China de los semiconductores, por aplastar su industria tecnológica, todas esas acciones tendrían el efecto contrario. Convencerían a los chinos de tomar un rumbo distinto, porque si ahora cedieran a la presión estadounidense, quedarían, en esencia, bajo el control de Estados Unidos. Y supongo que, si tomamos el caso de Venezuela, en lugar de verse obligados a comerciar petróleo en dólares estadounidenses, podrían ir en la otra dirección. Podrían volverse más dependientes de la energía rusa, dado que comparten una frontera común, y acercar aún más a estas dos grandes potencias. Entonces, ¿cómo evalúas en qué dirección irá Estados Unidos? Porque en este momento parece haber un cierto vacío estratégico. Quieren generar confianza, pero al mismo tiempo quieren presionar a China y obligarla a hacer exactamente lo que desean. No se puede tener todo a la vez. Hay que elegir un camino y mantenerse en él. De lo contrario, todo se desmorona. Tienes toda la razón. Estoy completamente de acuerdo. Si Estados Unidos percibiera a China como un igual y la tratara con respeto, como una nación soberana digna de respeto, entonces no habría ningún problema. Probablemente China estaría encantada de comerciar en igualdad de condiciones con Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos es el hegemón global y se empeña en mantener su dominio, por lo que China debe ser subordinada al imperio estadounidense. Pero China se niega a hacerlo. China es una nación soberana y quiere ser respetada en el escenario mundial. Como señalas, estas dos naciones son interdependientes. Si China perdiera el acceso al petróleo de Oriente Medio y del hemisferio occidental, podría recurrir al petróleo ruso, pero Rusia no podría cubrir todas las necesidades energéticas de China. China importa alrededor de 3/4 partes de todo su petróleo del extranjero. La mitad procede de Oriente Medio y aproximadamente un 20% de Rusia. Si China pudiera importar todo su petróleo de Rusia mañana, lo haría, pero Rusia simplemente no tiene la capacidad. Aún tendrían que construir esos oleoductos, lo que llevaría años y costaría decenas de miles de millones de dólares. Así que China está un poco atascada ahora mismo. Pero como señalas, China tiene muchas herramientas, mucho poder de influencia. Por ejemplo, podría seguir desestabilizando el dólar estadounidense. Lo vimos con los mercados de la plata, ¿verdad? Así que lo que hizo China a comienzos de este año fue anunciar que restringiría las exportaciones de su plata. China domina el mercado de la plata, y eso provocó que el precio de la plata se disparara en la COMEX, la Bolsa de Materias Primas de Estados Unidos. Eso desestabilizó los mercados financieros estadounidenses. Así que lo que estamos viendo es casi una destrucción mutuamente asegurada, ¿verdad? Si Estados Unidos cortara el suministro de petróleo a China, si impusiera un embargo a China, entonces China podría simplemente deshacerse de todos sus bonos del Tesoro estadounidense, causar un caos financiero y ambas naciones quedarían destruidas. Así que lo que estamos viendo, y aquí va una metáfora, ¿de acuerdo? Es como imaginar una escalera sobre un abismo.
Tanto China como Estados Unidos están intentando subir esta escalera, y les convendría hacerlo juntos al mismo tiempo. Estados Unidos, por la razón que sea, insiste en estar por encima de China. Ahora bien, si Estados Unidos se adelanta demasiado y deja atrás a China, la escalera se desestabiliza y ambos caen al abismo. Si China adelanta a Estados Unidos y sube demasiado, también ambos caen al abismo. Así que este es un juego realmente peligroso y realmente estúpido que ambos están jugando. Y de nuevo, no estaríamos en esta situación si Estados Unidos mostrara algo de humildad y empezara a trazar a China como un squad. Estamos en esta situación. Sí, por eso pregunté inicialmente sobre la ideología, porque a menudo, al menos para los realistas políticos, se parte de la suposición de que los estados son racionales. Pero en los últimos 30 años, hemos visto a toda una clase política criada con la idea de que la paz en el mundo requiere la hegemonía de Occidente, porque así se promoverán esos valores democráticos liberales. Es decir, la idea de que no pueden imaginar un mundo que no se base en la dominación. Y creo que eso está alimentando mucho comportamiento irracional. Quiero decir, si es un problema en Estados Unidos, sin duda también lo es en Europa. Me gusta, sin embargo, que hayas mencionado a China en el tema de Venezuela, porque mucha gente pasó por alto que Venezuela sí ofreció acoger a todas esas empresas energéticas estadounidenses. Pero no se trata solo de que Estados Unidos obtenga acceso, sino también de negar o condicionar el acceso de otras grandes potencias rivales. Así que creo que sí, ese es un aspecto importante. Además, en cuanto a acomodar a China, Kissinger hizo un comentario similar en 2014 sobre Rusia. Dijo que, si son una gran potencia, deberíamos tratarlos como tal, acomodar sus intereses para que puedan integrarse en el orden liderado por Estados Unidos. De lo contrario, acabaríamos con políticas estúpidas, como intentar derrotarlos o destruirlos. Y eso fue precisamente lo que advirtió que no se debía hacer. Temo que ese sea también el rumbo que están tomando con China. ¿Tú cómo lo ves? Perdón. Sabes, me encanta lo que has dicho. Así que déjame hacer 2 puntos para reforzarlo. En primer lugar, no creo que sea ideología. Creo que es arrogancia y racismo. Creo que los estadounidenses creen que son los mejores y odian el hecho de que China los esté alcanzando. Así que sí, es arrogancia y también se podría decir que es racismo. Eso es lo que está ocurriendo en este orden geopolítico. Ese es el primer punto. El segundo, vimos lo que pasó en Venezuela. Estaré Maduro. Mucha gente dice que Estados Unidos hizo esto para apoderarse de los recursos petroleros de Venezuela. Eso no es cierto. Lo que hizo Estados Unidos fue fastidiar a China, porque va a entrar y desarrollar la infraestructura petrolera de Venezuela. Eso costará decenas de miles de millones de dólares y llevará muchos años antes de que Estados Unidos pueda realmente modernizar la industria petrolera venezolana. Lo que está haciendo es cortar el acceso a China. Ese es todo el objetivo, ¿verdad? Así que no es para refinar el petróleo ni para beneficiar a las compañías petroleras estadounidenses. Es solo para fastidiar a China. Eso es todo. Bueno, no estoy de acuerdo. Creo que este es el tema principal. Por eso siguen haciendo referencia a la doctrina Monroe. Y obviamente, China es la principal preocupación allí, porque se quiere controlar el propio hemisferio. Ver a China como el principal socio comercial de toda América Latina es algo que consideran que debe revertirse. Pero ¿cómo se tienen en cuenta las variables desconocidas? Por ejemplo, si tuviera que predecir algo para 2026, sería una crisis económica en Estados Unidos. Y cuando estalla una crisis económica, se manifiesta en inestabilidad política y social. La racionalidad de los estados tiende a debilitarse cuando las cosas van mal en casa y empiezan a buscar soluciones rápidas y fáciles, como estas políticas arancelarias, o permiten que los conflictos económicos escalen hasta convertirse en guerra.
Entonces, ¿cómo ves que una crisis económica influye en 2026, especialmente en la realidad entre Estados Unidos y China? De acuerdo. Así que Estados Unidos, la economía estadounidense, tiene algunas debilidades importantes. Y tienes razón, es posible que el país se enfrente a una gran crisis financiera este año. Así que repasemos algunas de las principales áreas problemáticas de la economía estadounidense. La primera es la inteligencia artificial, donde en este momento gran parte del crecimiento del PIB estadounidense se debe a la inversión en IA, básicamente a la construcción de centros de datos que consumen mucha agua y electricidad en las comunidades locales. El problema es que estos centros de datos cuestan decenas de miles de millones de dólares, y no está nada claro cómo van a generar beneficios. Porque ahora mismo la mayoría de la gente usa la IA para generar videos o para hacer trampas en la escuela, pidiendo a ChatGPT que les escriba los ensayos. No está claro cómo esto será beneficioso para la economía, ni siquiera si la inteligencia artificial puede llegar a ser rentable. Esto podría provocar la pérdida de millones de empleos, así que parece que la burbuja de la IA está a punto de estallar. El problema, sin embargo, es que ahora mismo la economía estadounidense no tiene ningún sentido. ¿Verdad? Ahí está Michael Burry, muy famoso por predecir que en 2008 el mercado de las hipotecas subprime, el mercado de los CDO, colapsaría. Apostó miles de millones de dólares en su contra y ganó mucho dinero. Luego apostó contra la IA porque estaba convencido de que ninguno de los fundamentos del sector tenía sentido. Y de repente anunció que en realidad abandonaba la industria. ¿Y la razón? De acuerdo, la industria de la IA no tiene sentido. Pero ¿sabes qué? Toda la industria financiera estadounidense tampoco tiene ya ningún sentido. Esto significa que en este momento, la industria financiera estadounidense está controlada por unos pocos oligarcas, un pequeño grupo de personas que pueden dictar el mercado a su antojo. Así que el inversor medio y los fundamentos del mercado en general ya no se aplican a lo que está ocurriendo. Sí, en teoría el mercado de la inteligencia artificial podría colapsar, pero como hay tan pocos actores, básicamente 7 empresas que lo controlan, pueden hacer lo que quieran. El gobierno estadounidense tiene algo llamado Operación Stargate, o Proyecto Stargate, y Trump ha prometido cientos de miles de millones de dólares para invertir en infraestructura de inteligencia artificial. Así que es posible que esta burbuja siga y siga. Eso significa que la industria financiera estadounidense en este momento carece de la capacidad de autorregularse. Y si el mercado colapsa, o sea, probablemente arrastrará consigo a toda la economía. Y ese es un gran problema al que se enfrenta la industria financiera estadounidense. Ese es el problema número 1. El problema número 2 es la sobrefinancialización. Esto nos lleva de nuevo al ejemplo de la plata. Cuando China anunció que iba a limitar sus exportaciones de plata, y China controla alrededor del 60% del mercado mundial de plata, el precio de la plata se disparó. La razón es que en China la plata se utiliza para necesidades de fabricación. Se emplea en la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos, las baterías, todo eso. Así que China realmente necesita la plata. Pero en Estados Unidos la plata se utiliza para la especulación. Así que la plata es en realidad solo plata de papel. Muchas de estas empresas, como JP Morgan, están sobreapalancadas 300-1. Por cada onza de plata que realmente poseen, han prometido 300 en papel. Así que es una enorme burbuja que va a estallar. Lo que vimos con la plata fue casi como una pequeña corrida bancaria. Pero no se trata solo de la plata. Ocurre con casi todas estas materias primas. No se utilizan para necesidades de fabricación, sino para la especulación. La industria financiera estadounidense es básicamente un gran esquema Ponzi que podría explotar en cualquier momento.
Y la tercera gran debilidad de la economía estadounidense, por supuesto, es la criptomoneda, donde, ya sabes, el Bitcoin, todo es pura especulación. En realidad no aporta ningún beneficio a la sociedad. Así que existen todas estas grandes debilidades en la economía estadounidense. Pero en primer lugar, porque hay unos pocos oligarcas que controlan los recursos. En segundo lugar, porque el gobierno estadounidense puede imprimir tanto dinero como quiera. Hay algo llamado expansión cuantitativa. Y en tercer lugar, porque realmente no hay ningún competidor para el dólar estadounidense. Esta burbuja puede mantenerse hasta después de 2026. Pero cuando colapse, toda la sociedad colapsará. Así que básicamente estarás viendo una guerra civil. Una guerra civil en Estados Unidos. So civil war in America. Sí, de acuerdo. Entonces, en cuanto al oro y la plata, ¿supones que este repunte continuará, dado que el oro y la plata en papel se han inflado mucho más allá de lo que realmente existe en activos físicos? Mira, la realidad es que la demanda supera la oferta, ¿verdad? La plata se utiliza en la IA, en los vehículos eléctricos, en las baterías, porque es el mejor conductor metálico del mundo y no hay un segundo comparable. El cobre ocupa el segundo lugar, pero está muy por detrás de la plata. Así que se necesita plata y el mundo simplemente no puede producir suficiente. Eso ha sido cierto durante los últimos 5 años. China y Estados Unidos están invirtiendo fuertemente en IA, así que ahora mismo hay una gran lucha por el acceso a la plata. Y esto nos lleva de nuevo a Venezuela, porque América Latina y Sudamérica son en realidad los mayores productores de plata del mundo. Así que quien controle América Latina y Sudamérica básicamente controla el futuro de la IA. Bueno, las cosas parecen un poco sombrías para Estados Unidos, con todas esas burbujas que mencionaste. Una vez que eso empiece a desmoronarse, la guerra civil se convierte en una posibilidad real. Pero, ¿cómo crees que esto afectará a la rivalidad actual con China? ¿Cuáles son las prioridades estratégicas de China y cómo crees que las llevará a cabo? Se podría suponer que China se volverá más asertiva a medida que gane confianza, pero también a medida que aumente la presión sobre Estados Unidos para en esencia romper a China e intentar restaurar los años 90, por así decirlo. Sí, bueno, ya sabes, la mayor fortaleza y la mayor vulnerabilidad de Estados Unidos es el dólar estadounidense, ¿verdad? Pero la mayor fortaleza y la mayor debilidad de China es su dependencia de las exportaciones. China es una economía orientada a la exportación y para alimentar esa economía se centra en exportar. A veces sus estrategias de exportación son contraproducentes e incluso autodestructivas. Por ejemplo, inunda el mercado mundial con productos básicos, lo que perjudica al sistema comercial. Así que China también tiene muchos problemas fundamentales. Ahora mismo, el problema es que Estados Unidos está amenazando con estrangular, imponer un embargo o bloquear a China, ¿verdad? Una cosa que se intensificará en 2026 y que ya está empezando ahora es la rivalidad entre China y Japón. La primera ministra Takeuchi ha dicho que considera que Taiwán forma parte de los intereses estratégicos de Japón. ¿Y qué quiere decir ella con eso? Lo que quiere decir es que si China tomara el control de Taiwán, Taiwán podría bloquear el acceso de Japón al estrecho de Malaca y, por tanto, al petróleo procedente de Oriente Medio, del que Japón depende. Así que Japón cree que si China invadiera Taiwán, tendría que intervenir. Bien, entonces, Taiwán es clave. Pero ya sabes, también es cierto lo contrario. Si Taiwán estuviera alineado con Japón, entonces la primera cadena de islas podría imponer un embargo a China, podría bloquear su comercio. Así que creo que en 2026 veremos una retórica mucho más encendida entre China y Japón, porque ambas economías dependen del petróleo de Oriente Medio. Quien controle el estrecho de Malaca puede básicamente estrangular la economía del otro.
Sí. Bueno, este es el problema clásico. De nuevo, creo que ya hablamos antes de cómo esto se parece un poco al periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. Es decir, China ha superado en cierto modo esta arquitectura de seguridad, o también económica, que fue diseñada más o menos para contener a China. Así que si no hay una vía diplomática para resolverlo, parece que el conflicto se vuelve inevitable. Pero si nos desplazamos un poco hacia Europa, que incluye a Rusia, dijiste que la guerra de Ucrania se ha resuelto más o menos, que se ha estabilizado. Supongo que no te refieres a unas líneas del frente estables. Supongo que el futuro del conflicto ya se ha determinado, lo cual parece correcto. Pero por otro lado, la razón por la que me centro en la racionalidad de los estados es porque se puede ver, por la retórica cada vez más intensa de los europeos, que no podemos permitirnos la paz. Si la guerra termina, entonces Rusia concentraría sus recursos en nosotros. Así que, uno tras otro, se ven distintos líderes europeos y medios de comunicación diciendo que, quizá la guerra sea ahora mejor que la paz. Entonces, ¿estamos preparados para poner fin a esta guerra? ¿O cómo crees que se desarrollará esto? Sí, creo que el futuro es evidente. Europa va a militarizarse contra Rusia, aunque eso vaya en contra de los intereses de su propia población. La gente estará muy molesta con la remilitarización. Ya se están viendo protestas masivas en Alemania. Gran parte de esto será irracional, lo que significa que Europa en realidad no tiene un camino hacia la victoria en Ucrania. Pero Europa enviará igualmente a sus hombres a morir en Ucrania, porque no sabe qué más hacer. En el fondo, lo que Europa está diciendo es que apostó porque Rusia perdiera esta guerra para luego imponerle una indemnización y resolver así todos sus problemas fiscales. Ahora que Rusia está ganando, Europa se enfrenta a un colapso económico interno y no quiere afrontarlo, así que continuará la guerra y esperará lo mejor. No hay ninguna estrategia aquí. Es suicida, es irracional. Pero Europa está atrapada donde está. Cada vez que pregunto a distintos expertos sobre la probabilidad de una guerra directa entre Rusia y los europeos, suelen decir que es muy baja, porque los europeos no tienen tropas suficientes. Sería un suicidio. Pero eso supone que todas las guerras son calculadas y deliberadas. Creo que una guerra accidental, una guerra por error de cálculo, podría surgir de esta creencia en el control de la escalada. Ya sabes, los europeos no pueden permitirse ver a Rusia perder, ni ganar, así que enviarán unos cuantos misiles de largo alcance más, intentarán atacar al liderazgo político, quizá volar algunos petroleros rusos. Así que escalan, incluso mientras aumenta la presión sobre Moscú para que deje de permitir que los europeos crucen todas las líneas rojas. Entonces, ¿por qué deberían los rusos aceptar que los europeos lleven a cabo ataques directos, matando a rusos? Ellos responderán. No creo que los europeos quieran eso, una guerra directa. Solo quieren matar rusos a través de Ucrania y luego afirmar que tienen las manos limpias. Pero no creo que esto esté llegando a su fin. Por lo que oigo desde Moscú, estamos llegando al límite, y los alemanes, especialmente, deberían recibir un golpe duro si siguen por este camino. Pero si abres cualquier periódico europeo o alemán, no parecen darse cuenta de esto en absoluto. Si reconocen la posibilidad de una guerra, es porque piensan que Rusia quiere restaurar la Unión Soviética o marchar sobre París, algo así. ¿Crees que eso es una posibilidad real? Mira, creo que la dirección de Europa, la élite europea, vive en su propia realidad. Ya sabes, como en YouTube y en las redes sociales, hay diferentes burbujas. Y creo que la élite europea cree literalmente que Rusia se derrumbará mañana. Solo hay que esperar un día más, piensan, y la economía rusa colapsará. El pueblo ruso se rebelará de nuevo, Putin será derrocado y entonces Rusia pedirá la paz. Si ves sus medios, repiten esto una y otra vez y no se convierte en una fuerza a sí misma. La UE es una burocracia enorme y autorreforzada,
y no son capaces de imaginar una derrota ni otras posibilidades. Están seguros, absolutamente seguros, de que si simplemente esperan un día más, la guerra terminará y habrán ganado. Then the war will be over and they would have won. And if you talk about irrationality, go back to World War I. Y ya sabes, si hablas de irracionalidad, vuelve a la Primera Guerra Mundial. Durante esos 4 o 5 años, millones de personas morían sin motivo, y la razón era que esos líderes simplemente no podían aceptar la posibilidad de haberse equivocado. Vale, quiero decir, entiendo que todo esto es absurdo. ¿Por qué sacrificarías a tantos hombres solo porque no puedes permitirte admitir un error? No pueden admitir que quizá enviar a Boris Johnson a sabotear las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú fue un error, que quizá volar el gasoducto Nord Stream fue un error, que quizá antagonizar a Rusia durante 20 años ampliando la OTAN hasta sus fronteras fue un error. Estas personas se niegan absolutamente a admitir que se equivocan y están dispuestas a sacrificar a sus propias naciones solo para no reconocerlo. Being wrong. Yeah, even now that the loss, NATO loses Sí, Ukraine, incluso ahora que la pérdida, que la OTAN pierda Ucrania empieza a hacerse evidente, el nuevo objetivo parece ser, bueno, perder más despacio. Mantener a los ucranianos en la lucha un poco más, aunque vaya a ser un desastre humanitario para Ucrania y un desastre estratégico para Europa, porque esto no les conviene. Pero, ¿cómo ves que se desarrollará esto dentro de la arquitectura de seguridad europea? Porque de nuevo, la UEM OTANs forstålstädet ansipotas sobre lo resiestor y era posterior al hogar afre. has been structured in the post-Cold War era. They were supposed to, be the Se suponía que iban a ser el orden hegemónico de Europa, la base de la unipolaridad estadounidense, especialmente de la OTAN. ¿Crees que podrán sobrevivir? Bueno, quizá aguanten hasta 2026, pero ¿cómo ves que se desarrollará esto? ¿Qué esperarías para 2026? Un colapso total no es necesariamente lo más probable, pero sí parece que se está deteriorando rápidamente. Quiero decir, mientras hablamos, Trump está reclamando Groenlandia, y la primera ministra danesa intenta invocar el artículo 5, pero no estoy seguro de que Estados Unidos acudiera en defensa de Groenlandia si el propio Estados Unidos fuera contra Groenlandia. Quiero decir, es algo bastante absurdo. after Greenland. I mean, this is kind of absurd stuff. Look, the reality is that Trump Mira, la realidad es que Trump odia a Europa. La ha odiado desde 2016, cuando Europa básicamente lo insultó durante su primera presidencia. Europa pensaba que era una broma, un charlatán, y conspiró con Obama para derrocarlo en 2020. Así que sí, Trump odia a Europa. Y se nota porque ya sabes, ¿qué fue lo primero que pasó después de que Trump ganara las elecciones? Envió a J.D. Vance a Europa para regañar a Europa por haber fallado a la civilización occidental, por dejar entrar a demasiados inmigrantes, por abrazar la ideología woke, por traicionar los valores cristianos. Y por eso Trump estaría más que encantado de ver cómo se derrumba todo el sistema de la OTAN, ¿verdad? Se podría decir que Trump está forzando el colapso de la OTAN porque la está obligando a librar una guerra que posiblemente no pueda ganar contra Rusia. Así que creo que lo que va a ocurrir es que la OTAN avanzará dormida hacia el desastre en Ucrania. La razón es que se trata de una burocracia torpe que no puede imaginar su propia desaparición. Son solo burócratas que quieren cobrar sus sueldos y cuidar de sus pensiones, así que en realidad no les importa lo que pase. Simplemente harán lo que se les diga. Y esta guerra se decidirá en Odessa. Creo que la OTAN se derrumbará en Odessa porque se comprometerá a defender la ciudad. Rusia la rodeará, la bloqueará y la OTAN no podrá resistir. La OTAN obligará a los europeos a ser reclutados en el ejército para morir en Odessa. Ellos se negarán y habrá guerra civil en toda Europa. Pero esto es algo que ocurrirá en un plazo de 5 a 10 años. No va a pasar este año, será dentro de otros 5 o 10 años. Es una muerte lenta para Europa. So Odessa would be the
¿Entonces Odessa sería el final de la guerra de Ucrania? Sí. No, tiene sentido. Los rusos han puesto sus ojos en Odessa, ya que en gran medida esto tiene que ver con el Mar Negro. Y por supuesto, es desde allí, desde donde la OTAN ataca a Rusia, principalmente desde Odessa. Creo que los británicos y los franceses nunca aceptarían renunciar a Odessa. Creo que este es el premio clave en esta guerra. Así que probablemente tengas toda la razón. ¿Y qué hay del objetivo europeo de autonomía estratégica? Durante muchos años oímos hablar de autonomía estratégica, de soberanía europea. Esos eran los lemas de la UE. Es un contraste muy marcado con la sumisión a Estados Unidos que desprecia a Europa. Pero ¿cómo ves que se mantenga la cohesión interna? Porque creo que Europa tuvo éxito cuando fue capaz de ofrecer beneficios económicos a sus Estados miembros gracias a su poder de negociación colectiva. Ya no veo que eso ocurra. Sí, así que después de 1945, Europa se vio obligada a adoptar las ideas de la sociedad abierta, ¿verdad? Este es Karl Popper, quien sostenía que la Segunda Guerra Mundial fue causada por el fascismo, por ese exceso de nacionalismo. Así que para evitar otra gran guerra, las sociedades se volvieron mucho más abiertas, multiculturales y tolerantes. Y esa fue la estrategia de la burocracia de la UE durante las últimas décadas. Por eso permitieron la entrada de algunos inmigrantes, por eso adoptaron la ideología woke. Y básicamente eso ha hecho que estas sociedades sean, ya sabes, mucho más vulnerables. Así que existe la posibilidad real de una guerra civil en el Reino Unido y en Francia, porque dejaron entrar a todos esos inmigrantes y los nativos los ven como una amenaza para su identidad cultural. Y entonces, ya sabes, la guerra se libran porque la gente quiere luchar para proteger a los suyos y luchan por su tierra natal. Pero ahora mismo, si vas a Gran Bretaña y preguntas a la gente, ¿qué significa Gran Bretaña para ti? Creo que la mayoría de los británicos encontrarían difícil responder. Si entrevistas a inmigrantes en Gran Bretaña y les preguntas, oye, ¿estarías dispuesto a ir a luchar a una guerra en Ucrania para defender Gran Bretaña? Te dirán, ni de broma. Y los nativos piensan, ¿por qué iba a dejar esta tierra para ir a morir a Ucrania, para que luego estos inmigrantes la ocupen cuando yo esté muerto? Así que la idea de conseguir que los europeos vayan a luchar a cualquier parte es simplemente ridícula hoy en día. Y sí, quiero decir, reclutarán a bastantes, porque estas naciones europeas se han vuelto autoritarias, pero eso va a destruir sus sociedades. Europa ya no es capaz de librar un conflicto a gran escala con Rusia. A veces tengo una sensación de similitud con los soviéticos después de la revolución bolchevique, cuando luchaban aunque los rusos fueran profundamente religiosos. Así que, cuando iban a luchar esencialmente bajo un régimen bolchevique o una bandera soviética, el problema era, ¿por qué exactamente estaban luchando? Tuvieron que permitir que la iglesia volviera, porque eso era por lo que la gente estaba dispuesta a luchar. Y ahora tengo la misma impresión, que a los europeos se les dice que tenemos que ir y morir para luchar contra Rusia. Y si preguntas por qué, se refieren a la nación y a las cosas habituales por las que se supone que la gente debe morir. Pero han pasado los últimos años, si no décadas, expresando su desprecio por nuestra fe, nuestras tradiciones, nuestra cultura, y ahora se supone que debemos morir por ello. Quiero decir, ¿por qué estamos muriendo? No tiene mucho sentido. Quiero decir, esto es lo que la gente, el nacionalismo es eso, la gente mata por él, pero también está dispuesta a morir por él. Creo que la difamación del nacionalismo, aunque se introdujo en la Revolución Francesa junto con la democratización, ha sido otro error. Pero sí, entonces, ¿cómo encaja esto en Estados Unidos? Porque los europeos fueron un socio clave de Estados Unidos en el pasado, durante la Guerra Fría y la era hegemónica. Pero ¿qué ves que están haciendo ahora los estadounidenses? Si se están alejando cada vez más de los europeos, ¿abandonarán la política de bloques o simplemente exigirán obediencia? ¿Cómo construirá Estados Unidos su poder en el futuro?
Esto es lo que desconcierta a muchos políticos europeos. Cada vez que Estados Unidos les reprende o amenaza a Groenlandia, todos van a Twitter diciendo, bueno, ya sabes, somos buenos aliados, nos necesitas para ser grande. Pero no parece que ese sentimiento se comparta en Washington. Entonces, ¿sobre qué construirá Estados Unidos su poder? What will the US build its power on? Look, the United States is now transactional. It's an empire. Mira, Estados Unidos es ahora un país transaccional. Es un imperio y va a explotar a sus vasallos. Si no puede explotarlos, simplemente los abandonará. En este momento, Estados Unidos no tiene claro qué puede obtener de Europa. Europa tiene una población envejecida, no está dispuesta a librar guerras, no cuenta con muchos hombres en edad de combatir y dispone de muy pocos recursos. Así que Estados Unidos realmente no sabe qué hacer con Europa. De hecho, cree que Europa ha estado robando y explotando a Estados Unidos durante las últimas décadas. And exploiting the United States for the past few decades. It's the American security infrastructure. Es la infraestructura de seguridad estadounidense la que ha protegido a Europa, la que ha permitido a Europa crear su estado del bienestar, la que ha permitido a Europa. Básicamente, los estadounidenses piensan que los europeos son perezosos, decadentes y corruptos. Así que Estados Unidos va a tirar a Europa por la borda, ¿verdad? Simplemente la abandonará a Rusia y se olvidará de ella. Y así la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos es muy clara. Va a utilizar el hemisferio occidental para proyectar su poder en el extranjero. El ejemplo se dirige a China, donde, mira, en el futuro China, si quieres recursos, no pienses en Oriente Medio, porque está en llamas. Toda la región está en guerra. Right? The entire place is at war. Don't think about Europe because Europe is dead. No pienses en Europa, porque Europa está muerta. No pienses en África, porque también vamos a desafiarte allí. Tendrás que venir a comprar recursos del hemisferio occidental y, por lo tanto, tendrás que comprárnoslos a nosotros. Así que creo que esa es la estrategia de seguridad nacional de ahora en adelante. Estados Unidos está decidido a mantener su hegemonía a través del dólar estadounidense y necesita hacer que China sea su ordinario director y no sea estadounidense. To the US dollar, dependent on the US dollar. Yeah, this idea that they will Sí, esta idea de que en esta nueva fase imperial de Estados Unidos o bien explotarán o bien abandonarán. No creo que los europeos comprendan esto, porque he oído lo mismo de los propios estadounidenses. Estábamos intentando decidir si debíamos crear una esfera de influencia exclusiva para Estados Unidos o simplemente extraer la riqueza. Si la elección es entre explotar o abandonar, los europeos no pueden imaginar un futuro sin el liderazgo estadounidense. Así que están permitiendo, creo yo, que Estados Unidos extraiga riqueza en este momento a través de todo esto, instalando empresas a través del Atlántico, o con esos acuerdos comerciales tan horribles, pero que aún así firmaron en el campo de golf de Trump. Pero, por supuesto, esto es una solución temporal. Una vez que Estados Unidos haya extraído todo lo que necesita, Europa será aún más débil, más irrelevante y será abandonada de todos modos. Pero de nuevo, no hay ningún debate en la clase política sobre qué hacer. Solo existe la suposición de que Trump es un hombre malo y que si simplemente esperamos, las cosas volverán a la normalidad. That's literally what they're doing. They believe that in Eso es literalmente lo que están haciendo. Creen que en 2028 los demócratas llegarán y revertirán todas las políticas de Trump, igual que hizo Biden en 2020. Lo que los europeos no entienden es que esta es una nueva realidad. No vamos a volver a 2020. Incluso si los demócratas llegan en 2028, mantendrán las políticas imperiales de Trump, porque eso es lo que más conviene a Estados Unidos. America derives no benefit from helping Europe in any way. Especialmente si llega a volverse aún más irrelevante. Pero no lo ven en términos de interés nacional o del valor de una alianza. Hablan de amistad y de valores, lo cual es algo así como, pero ahí es donde vuelve a entrar la ideología. Es decir, se han convencido de que eso es lo que nos mantiene unidos, en lugar de tener un interés estratégico común. Pero en cuanto a Estados Unidos,
¿Ves que su poder se esté replegando en general? ¿Se excederán o simplemente habrá una ausencia total de una estrategia coherente? Or will there just be a complete absence of a coherent strategy? So, what we're seeing Así que lo que is estamos a viendo es una acceleration aceleración del of declive the del rise imperio of their empire. estadounidense. So let's go back to Venezuela. Volvamos a And Venezuela. I'm sure, Estoy you know, seguro de que everyone todos saw what vieron lo que happened ocurrió. where, you know, Esos these, helicópteros Chinook Chinook que helicopters transportaban a operadores carrying Delta especiales de la Force Delta special Force operators volaron a flew Caracas. into Básicamente Caracas eliminaron al equipo de and seguridad killed cubano de basically Maduro y Maduro's luego lo escoltaron a security Nueva team, York, security donde team, fue and then exhibido ante la escorted prensa. him to New York, Parecía where un he was triunfo romano, ¿verdad? court-martialed. And it Cuando seemed that traían a los reyes Trump Tfálids y los final desfilaban por moments, las right, where calles they de brought Roma. in these En kings Estados who they Unidos captured está and paraded entusiasmado him con through the streets esto. of Rome. And Todos so piensan que es in algo America, everyone's grandioso. ecstatic about this. Everyone thinks this is tremendous. But what people don't Pero lo que la recognize gente is no that, reconoce es que, ya sabes, la razón por la que Estados Unidos no hizo esto en el pasado es porque es una estupidez hacer algo así, ¿verdad? Quiero decir, ¿por qué insultarías a una nación de esa manera? Así que no solo los estadounidenses fueron y secuestraron a un jefe de Estado soberano que representaba al propio Estado, sino que también destruyeron el monumento a Hugo Chávez, que es el héroe espiritual del movimiento chavista en Venezuela, el régimen actual allí. Así que Trump ha hecho que ahora sea imposible para Estados Unidos buscar cualquier tipo de acuerdo con Venezuela. Incluso si se lleva a cabo alguna negociación, terminará siendo de mala fe, porque los venezolanos han perdido la confianza en Estados Unidos. Pero no solo eso, ahora mismo Sudamérica va a unirse contra Estados Unidos. Trump ha amenazado tanto a México como a Colombia. Tiene la mirada puesta en Cuba, en Nicaragua. Así que ahora los sudamericanos piensan, no podemos confiar en los estadounidenses, tenemos que mantenernos unidos, y van a resistirse al poder estadounidense. Y luego África, Europa, todo el mundo va a ver a Estados Unidos como el matón que es. Así que escucha, Estados Unidos ha tenido el ejército más poderoso durante los últimos 50 o 60 años. En realidad, no quería usarlo, porque una vez que empiezas a usar tu ejército, te ves obligado a seguir usándolo para siempre, ¿verdad? Es mejor recurrir al poder blando. Es mejor recurrir a operaciones encubiertas. Propaganda, ya sabes, infiltración. Y eso es lo que Estados Unidos hizo realmente bien durante estos 50 o 60 años. Podría haber hecho lo mismo en Venezuela, donde básicamente podrían haber sobornado a Maduro, sobornado a la élite para buscar un tratado económico con Estados Unidos, en el que todo el petróleo perteneciera a Estados Unidos. Y Venezuela habría aceptado eso. Toda Sudamérica no estaba contenta con ese tipo de acuerdo, pero en su lugar eligió hacer lo que hizo porque quería proyectar fuerza y poder. Así que sacrificó la estrategia por la apariencia. Y esto es una señal de un imperio en declive, cuando ya no es capaz de una gran estrategia ni de prever el futuro. No solo es incapaz de moderación y humildad, es pura arrogancia. Lo vemos constantemente cuando los imperios están en declive. No solo provocan a sus enemigos, sino que también irritan a sus propios aliados y explotan a sus vasallos. Así que lo que está haciendo Estados Unidos es algo a corto plazo. Es una estupidez. Y mira, a corto plazo, digamos, en los próximos 2 o 3 años, parecerá estupendo, porque ya sabes, América será capaz de controlar todo el hemisferio occidental. Todo el mundo se inclina ante América. Pero a largo plazo habrá sembrado las semillas del descontento global, de una revolución mundial contra el poder estadounidense. Y básicamente, creo que el imperio americano está acabado. Sí, el filósofo francés Emmanuel Todd llama a esto micromilitarismo. Lo ve como un rasgo común, como sugieres, de un imperio en declive. Es decir, buscar soluciones militares contra estados menores, objetivos fáciles, para proyectar fuerza y encubrir un estatus decreciente en el mundo. Pero no, creo que tienes razón.
Por supuesto, esto es lo extraordinario. Maduro era, ya sabes, objeto de resentimiento en muchos lugares de América Latina, especialmente entre los brasileños. Pero ninguno de los latinoamericanos quiere ver algo así, que Estados Unidos restaure su imperio y su hegemonía en las Américas mediante la fuerza militar. Parece tan contraproducente. It's so Look. counterproductive, it seems, though. Look, Maduro, regardless of his faults, Mira, Maduro, independientemente de sus defectos, y tiene muchos, era el jefe de Estado de he Venezuela. represented the nation state. Representaba al Estado-nación. Así que cuando secuestras a Maduro de esta manera y lo humillas así en Nueva York, estás humillando a todo el pueblo venezolano y por extensión también al pueblo sudamericano. Esto solo puede acabar en un desastre para Estados Unidos. Only end in disaster for America. Well, in the US, a lot of people. Bueno, en Estados Unidos, mucha gente odia ferozmente a Donald Trump, especialmente los demócratas. Pero si China o Rusia secuestraran a Donald Trump y lo pasearan por las calles, sería una humillación nacional. Incluso los mayores detractores de Trump lo verían como un ataque a Estados Unidos. Pero de nuevo, este es el problema cuando solo se presta atención a los líderes. La suposición de que si eliminas a esa persona y pones a otra, todo irá bien. Incluso esta vez, ni siquiera pusieron a alguien nuevo. Simplemente se llevaron al líder y esperaron que todo se desmoronara. Creo que este es el problema cada vez que llamamos dictadores a nuestros adversarios. Se da por hecho que basta con eliminar al jefe de Estado y todo se vendrá abajo, lo cual es... Fall apart, which is, yeah. So, look, that's how Donald Trump thinks. Mira, así es como piensa Donald Trump. Piensa, oh, he capturado a Maduro, por lo tanto ahora Venezuela me pertenece. Y Venezuela debe obedecer lo que yo les diga porque he capturado a su jefe de Estado. Vive en su propia realidad. Sabes, pasó demasiado tiempo haciendo televisión de realidad, The Apprentice, y por eso cree que si logra que la gente crea algo, eso se convertirá en realidad. No reconoce que existen leyes fundamentales de la geopolítica. Un ejemplo es que, cuando Trump hacía The Apprentice, tenía las mejores audiencias de la televisión. Pero cada vez que Trump dirigía un negocio, lo llevaba a la ruina. Destruyó cada empresa que tocó. Ese es el hombre que es. Va a conseguir grandes índices de audiencia, pero va a destruir Estados Unidos en el proceso. I often refer to this, A menudo me refiero a esa escena con Zelensky en el despacho oval. Después de regañar a Zelensky, simplemente miró hacia O'Rourke como diciendo, bueno, esto es una gran televisión. Creo que el papel real que desempeña. He does not live in our world. He lives in his own world. Él no vive en nuestro mundo. Vive en su propio mundo, el mundo de Trump, y todo es una fantasía. En su mundo piensa, oye, si puedo manifestar esta idea, si logro que suficiente gente la crea, se convertirá en realidad. Cree que está haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande, resucitando el imperio americano. Piensa que al capturar a Maduro o bombardear Irán, está proyectando fuerza, y que si la gente comprende lo poderoso que es Estados Unidos, todos se inclinarán ante él y obedecerán. Entonces todos los problemas desaparecerán, la deuda desaparecerá, la polarización desaparecerá, todo este descontento desaparecerá. All this discontent will vanish. Bueno, es posible que sea capaz de derrocar al gobierno allí, pero me pareció un poco prematuro cuando secuestra a Maduro y luego dice, bueno, ahora vamos a gobernar Venezuela como una colonia hasta que encontremos a alguien que se haga cargo, como un régimen títere. Pero pensé, bueno, no vendas la piel del oso antes de cazarlo. El gobierno sigue en pie. Me pareció un poco prematuro, pero de nuevo, quizá tengan un plan, o quizá sea una completa ilusión. ¿Quién sabe? En el mundo de Trump, como logró secuestrar a Maduro, una hazaña de televisión espectacular que se veía genial en la pantalla, cree que ha ganado la guerra. Y ahora el pueblo de Venezuela debe obedecerle porque se está demostrando a sí mismo que es el Dios emperador Trump. En su mente cree literalmente que ahora controla Venezuela porque tiene a Maduro en sus manos. Eso es lo que realmente cree. Bueno, en el sur global, ¿ves algún otro acontecimiento o predicción para 2026?
Dado que predijiste el ataque a Irán, ¿ves otro ataque en 2026? Porque parece que los israelíes están vendiendo esto con mucha insistencia a Trump. Look, Trump is going to continue his attacks everywhere. Mira, Okay? So Trump expect land va a strikes continuar anti-missiles con in sus Mexico. ataques en todas Expect, partes, ¿vale? land strikes, Así in que espera Colombia. ataques terrestres That's contra a los massive cárteles en México. American Navy Espera ataques assembled terrestres in en Caribbean. It's not Colombia. going away. Hay una It's enorme still flota gonna, naval estadounidense reunida en el attack, Caribe fishing y no va a boats. It's desaparecer. still going Todavía to va, what ya it's gonna sabes, do. atacar So the American barcos military presence pesqueros. in Todavía va a hacer lo que the tenga que Caribbean, hacer. it's Así really que la good. presencia militar Because estadounidense en what el Trump Caribe wants to solo do va a is aumentar, bring porque lo que entire Trump quiere global south es under dominar todo el mundo control. bajo su control. And then in Y luego en April, abril, which is cuando vaya a China, China, he now tendrá has poder de leverage over negociación China. sobre China, Okay? ¿de acuerdo? Everything is Todo leading conduce to a abril, April, cuando Trump where quiere sentarse con Trump China wants to y sit down negociar with un China gran and acuerdo. negotiate a grand Un ejemplo bargain sería, in vale, which, ¿sabes an qué? example Eres el is subordinado where, del okay, you imperio know what? China. Así We're que lo que va a supporting pasar es the esto. empire of China. Nosotros So controlamos what would Venezuela, happen is pero this. te We control permitiremos entrar en Venezuela, Venezuela but y we'll allow construir la you to go into infraestructura Venezuela petrolera para que and build puedas the oil extraer el crudo infrastructure y so you can comprárnoslo extract en it dólares and buy from estadounidenses. us with US dollars. Eso es Okay? literalmente lo que That's Trump ha literally planeado para what abril. Trump has Pero, ¿cómo planned in responderán April. los chinos a esto? Esa es una gran pregunta. That's a great question. And how China responds will determine the next 5 years. Y la forma en que China So, responda I'm based in determinará los China. próximos I know 5 China very años. well. Así que como estoy basado en And China, I will conozco tell muy bien el you, país. like right Y te now, diré que there's ahora a mismo hay lot mucho of debate dentro de debate China. within Existen muchas China. facciones diferentes que There's proponen a estrategias lot of different distintas. factions who have Algunas son very muy opposing prorrusas y dicen, strategies. escucha, a Some largo are very plazo nos pro-Russian conviene and más says, estar listen, con Rusia. in the long term, Pero también hay with facciones que Russia, dicen, ¿sabes but there qué? are also some No deberíamos factions who are depender like, demasiado de Rusia. you know what, Si obtenemos el 100% de nuestro suministro de petróleo de Russia. Rusia, If we get eso será un 100% problema. of oil Así que supply quizás sea from mejor Russia, conseguir el that's a big 50% de Estados Unidos, problem. el So maybe 50% it's de Rusia. better to get, 50% from America, 50% from Russia. So you have a whole spectrum of views. Así que hay todo un And espectro de what opiniones. China will Lo que decide in China April decida en will abril depend dependerá on de how cómo these se different unan esas factions, diferentes facciones. coalesce También together, tendrán que and considerar el they will entorno also have to look at the geopolítico geopolitical y además environment. existen preocupaciones And internas. then there's these domestic Así que no interests podría as decirte well. ahora mismo qué So I ocurrirá can en tell you right abril. now Pero en mi what will opinión, happen in si fuera un April. But apostador, my diría que thinking China y is, if Estados I were Unidos betting llegarán a them, un I gran would acuerdo. think that Sin China and the United embargo, States ese will gran come acuerdo to no a grand cambiará bargain. realmente el panorama But this grand geopolítico, bargain lo que will significa el not imperio actually seguirá alter the geopolitical desmoronándose landscape, y las meaning guerras that the empire concordis will se still extendiendo por todo el collapse, mundo. and you'll still have wars raging around the world. Sí, bueno, creo que las tres reglas principales de la seguridad energética son diversificar, diversificar y diversificar. Así que probablemente sea una buena decisión para China no volverse excesivamente dependiente de Rusia. Así que sí, socio principal, bien, pero ningún país querría ponerse en esa situación en la que todos los huevos están en la misma cesta. Pero de nuevo, volviendo a Irán, porque creo que tienes razón, hay muchos países que podrían ser los siguientes: Colombia, Cuba, México, Panamá. Bueno, de facto, Dinamarca tomando Groenlandia. Podríamos volver a Gaza, Líbano. Podrían perder Siria, volver allí. Rusia, intensificar. China, por supuesto, intensificar. En Nigeria, quizá aún no hayan terminado de bombardear allí. Así que parece que hay muchos países en la lista de guerras de Trump. Pero en cuanto a Irán, ¿qué probabilidad crees que hay de que haya una repetición? Porque la última vez obviamente no salió tan bien como esperaban. So I think that Trump was Así que creo que Trump fue elegido. the Los Israelis israelíes ayudaron a elegir a Trump, because remember, porque Miriam recordemos, Adelson gave, Miriam Adelson le dio $100 millones a Trump. right? Exacto. So, and a Y lot gran of it parte was de that eso Trump fue porque agreed Trump that he aceptó would que resolvería el resolve asunto the de Iran Irán. issue. And Lo we saw vimos en that junio con la in Operación June, Mayhammer. Operation Hammer. Pero ya sabes, Trump So es Trump is transaccional, transactional. así que va a invadir Irán en So algún he is momento, going to invade pero quiere Iran maximizar at su some propio point, beneficio but he wants personal. to maximize Esto his significa own que busca personal obtener benefit. todo lo Okay? posible So de los what this israelíes. means is that Así que lo que ha ocurrido es que Elon Musk ha prometido a Trump $200 millones para las elecciones de mitad de mandato en noviembre. For the midterms in November. Miriam Adelson has promised Trump $20 Miriam million Adelson ha prometido a Trump $250 millones si se presentara a un tercer mandato.
Así que Trump solo está intentando maximizar todos los beneficios posibles antes de apretar el gatillo y ordenar un ataque estadounidense contra Irán. Pero todas las semillas ya están plantadas, ¿verdad? Porque estamos viendo todas esas protestas en Irán. Nunca podemos saber con certeza el alcance de esas protestas, pero sí sabemos que, mira, hay agentes del Mossad, hay fuerzas especiales estadounidenses, y se está gastando mucho dinero en sobornar redes criminales, minorías y disidentes para causar el mayor caos posible en Irán. Y, sinceramente, Irán en sí mismo se enfrenta a muchos problemas económicos debido al embargo estadounidense. Así que Irán está en serios apuros en 2026. Pero si Trump aprieta o no el gatillo en 2026, no puedo decírtelo. Es posible que lance más ataques. Pero la verdadera cuestión es si Trump lanzará una invasión terrestre de Irán. Porque Israel quiere un cambio de régimen en Irán, y la única manera de lograrlo es con tropas terrestres. Los ataques aéreos no bastarán, e Israel por sí solo no puede hacerlo. Así que necesita que Estados Unidos envíe tropas terrestres. Creo que en 2026 veremos una aceleración de los acontecimientos, pero quizá 2027 sea cuando lleguemos al clímax total. Pero con esta gran rivalidad de poder con los chinos, los rusos, reafirmando su dominio sobre el hemisferio occidental durante una crisis económica, parece que lanzarse a una invasión terrestre de Irán sería realmente... Esto no va a ser Irak, es algo muy distinto. Quiero decir, Irán tiene un territorio enorme, una población mucho mayor, y es mucho más poderoso militarmente. Esto sería un desastre, ¿de acuerdo? This would be a disaster, Sorry, facts don't matter to Trump, okay? Lo siento, los hechos no le importan a Trump, ¿de acuerdo? Nunca le han importado a Trump. Sabes, durante mucho tiempo intentaron darle informes de prensa, informes diarios en los que se le actualizaba sobre geopolítica. Al principio era una página, y se dieron cuenta de que ni siquiera tenía la capacidad de atención para una página. Así que lo redujeron a un párrafo. Y luego se dieron cuenta de que, madre mía, ni siquiera podía leer un párrafo. Entonces descubrieron que este tipo ve la televisión todo el tiempo. Así que si quieres captar la atención de Trump, si quieres que se fije en ciertos aspectos de la política exterior, tienes que ir a Fox News y contárselo allí. Así que el cerebro de este tipo es como un televisor. No reconoce las reglas fundamentales de la geopolítica. No entiende lo que significa estar sobreextendido, lo que significa tener suficientes recursos para librar guerras. Solo ve la parte visual, ¿verdad? Así que piensa que lo que ocurrió en Venezuela fue un gran éxito. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en México? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en Cuba? ¿Y por qué no podemos hacer lo mismo en Irán? Para Trump, todo se reduce mal en el visual. Ve a esos operadores de Telefuerza volando hacia Teherán y haciendo destellosas. Así funciona mi mente. Se habla mucho de que Estados Unidos está sobreextendiendo su poder duro, pero creo que también está sobreextendiendo su capital diplomático, porque Trump solo habla en ese lenguaje de, oh, este es mi querido amigo, somos mejores amigos, para ser de poli bueno, o va a destruirte, que es su papel de poli malo. Siempre era una cosa u otra, y tiende a cambiar de un extremo al otro. Hasta el punto, al menos por lo que oigo de los rusos, de que ya no lo toman tan en serio, porque nada de lo que dice dura más de una semana antes de que vuelva a cambiar. Quiero decir, ahora es, oh Vladimir, mi buen amigo, y luego, voy a destruir su economía, y ya sabes, mataremos a algunos rusos más. Es que no hay ninguna coherencia. Es una cosa u otra. Sí, pero ese era también mi punto con los chinos. O bien, construyes confianza en la infraestructura económica de Estados Unidos, o intentas coaccionar algo, pero no puedes hacer ambas cosas. Bueno, creo que es coherente. Es un jefe de la mafia, y eso es lo que la gente no entiende realmente sobre él. Ya sabes, no es el presidente de los Estados Unidos, es el jefe de la mafia. Y una vez que comprendes eso, es fácil tratar con él. Simplemente no confíes en él.
Simplemente no creas nada de lo que dice. Va a hacer lo que le convenga personalmente, no necesariamente lo que sea mejor para los Estados Unidos, sino lo que sea mejor para él. Va a hacer lo que le haga quedar bien. Esta redada contra Maduro fue contraproducente para los Estados Unidos. Realmente dañó la posición de América en el mundo. Hizo que América pareciera una empresa criminal, pero a él no le importa porque le hizo quedar bien en la televisión. ¿Tienes algún pensamiento final sobre el 2026 antes de que terminemos? Sí, diría que este evento de abril, cuando Trump visite China, requiere que Trump resuelva muchas cosas antes de esa fecha. Lo que estamos viendo en Sudamérica es a Estados Unidos estableciendo una hegemonía militar en toda la región, y veremos una escalada de eso en los próximos meses, especialmente en lo que respecta a Colombia y México, posiblemente también Brasil, donde Trump podría tener una disputa con Lula por cualquier motivo. A Trump le gusta eso. Le muestra que él es el jefe. También podemos esperar más conflictos en África, porque en su estrategia de seguridad nacional, Trump dijo muy claramente que no cederá África a China, que Estados Unidos y sus aliados desafiarán a China siempre que puedan. Y la última zona sería China y Japón. Diría que con el paso del tiempo, el conflicto entre Japón y China no hará más que aumentar, porque Trump necesita ejercer toda la presión posible sobre China, y luego tendrá lugar esa reunión en abril. Creo que en realidad hay 4 reuniones programadas para 2026, así que Trump necesita resolver la cuestión de China. La razón es que el objetivo final es Irán. Necesita resolver el asunto de China antes de lanzar una invasión a gran escala de Irán. Rusia acudirá en defensa de Irán. No hay nada que Trump pueda hacer al respecto. La incógnita ahora mismo es China. ¿Qué hará China en respuesta a una invasión de Irán? Así que el objetivo final es Irán, y China es quizá el penúltimo obstáculo antes de Irán. Pero si tuviera que apostar, y creo que esto sorprendería a muchos, diría que China y Estados Unidos llegarán a un acuerdo. Bueno, creo que todos deberíamos estar atentos a abril entonces. Y me gusta la idea de que, si estas dos grandes potencias, Estados Unidos y China, logran llegar a un acuerdo, entonces otras piezas pueden encajar. Por otro lado, si llegan a un acuerdo, también podría tratarse de que Estados Unidos afirme su dominio en su esfera en el extranjero. Los árabes tienen una bonita expresión, creo. Es algo así como, cuando los elefantes luchan, la hierba se aplasta, pero cuando los elefantes hacen el amor, también se aplasta. Así que, ya sabes, sí, están fastidiados de todas formas. Ese es mi punto. En fin, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Gracias. Thank you.